días, amigos de Standard IT, la plataforma editorial de PC World en español, CIO América Latina y de Factory Pyme. Hoy nuevamente estamos muy entusiasmados de iniciar una nueva conversación con nuestro amigo y experto en marketing digital, Roberto Matute, quien además es el CEO de Imoico para toda América Latina y un emprendedor empedernido. Roberto, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Adolfo, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí nuevamente. Bueno, hoy vamos a hablar de gestión de contenidos. Hace ya un buen tiempo que venimos escuchando el mantra del contenido es el rey en todo lo que tiene que ver con el despliegue de plataformas y estrategias de mercadeo. Sin embargo, bueno, eso es como mucho, ¿no? A la hora de traerlo a conceptos precisos. Y quizás pudiésemos manejar algunas preguntas que han compartido la audiencia con nosotros en los últimos días. Y la primera, ¿qué te parece si lo orientamos así, lo estructuramos en torno a Buenísimo. cuatro o cinco temas concretos, para no encadenarnos, ¿no? Sí. El primer punto tiene que ver justo en precisar cuál es el valor que el contenido ha ganado en el desarrollo de relaciones de valor con los clientes, Roberto. Sí. Fíjate, yo siento ahí que la gente habla mucho del tema de marketing de contenido y lo ve como algo muy novedoso, ¿no? Y yo recuerdo de alguna manera que una vez hace muchísimos años, estaba muy pequeñito, fui con mi abuela al mercado y resulta que había dos vendedoras de pescado y ella siempre le compraba uno que a mí me parecía que tenía los precios más altos y que el tipo hablaba y hablaba y hablaba. Y el tipo le echaba cuentos y le contaba casi que la historia de los pescaditos que le estaba vendiendo. A mí me parecía eso como una pérdida de tiempo y me daba fastidio, un niñito ahí. Pero resulta que mi abuelo lo que decía es que este tipo le hacía la mañana más divertida. O sea, ella estaba dispuesta inclusive a pagar un poco más del precio por un tipo que le echaba cuentos de la vida de los pescados. Yo no sé si era la vida de los pescados, pero en todo caso le echaba cuentos y establecía con ella una relación más profunda que solamente la relación transaccional. Yo creo que ese sentido del mercado, ese sentido de conversar con tus proveedores, de conversar con la gente que te está dando las cosas, de compartir historias, de tener empatía, de eso es lo que se trata el marketing de contenido. Lo que pasa es que durante mucho tiempo estamos acostumbrados a que los medios o a que había alguien en el medio y que tenías cosas industriales y la gente no hablaba contigo, sino que tú solamente eras un comprador. Internet ha habilitado que tú puedas echar cuentos de nuevo, que tú puedas hablar y que tú puedas tener empatía con la gente y que tú puedas desarrollar una relación que está basada no solamente en toma y dame, no solamente en te doy este producto, te doy este servicio y tú me das este monto, sino que está basada en que compartimos algunas cosas en común. O sea, de alguna manera a mi abuela le parecía divertido o le parecía entretenido o le parecía, no sé, emocionante la forma en que el señor contaba las historias. Y al señor también le gustaba establecer y echarle cuentos y hablar. Hablaban de los pescados, pero también hablaban chisme de que estaba al lado y hablaban de diferentes cosas. Y de alguna manera, para mi abuela esa actividad es mucho más gratificante que, bueno, ir, no sé, a una máquina expendedora de pescado y agarrar un pescado ahí por kilos y ya, ¿no? Entonces, ese tema, eso es lo que yo digo cuando yo hablo con emprendedores, con gente que está arrancando su negocio, que tiene un negocio, en el fondo es todo ese tema del marketing de contenidos, tiene que ver con esta historia, con empatía con la gente, con conectarte con la gente con la que tú te sientes bien compartiendo historias, ¿no? Correcto. Ahora, este tema de el despliegue de contenidos implica ciertos requisitos a nivel técnico. Cuando yo converso también con muchos emprendedores, tiende a haber mucho temor o el no sentirse en la capacidad de desplegar contenidos con base a lo que se podría llamar un estándar profesional. Seguro. ¿Cómo crees tú que es la mejor manera de bajar esto a tierra para definir entonces una estrategia que igualmente valore los formatos más apetecibles por las audiencias sin necesidad de, bueno, ser Steven Spielberg produciendo comerciales de televisión? Sí, fíjate que hay una de las primeras cosas que yo digo siempre, Adolfo, es que el tema clave es el tema de la honestidad. O sea, una de las cosas que te permite Internet es acercarte más con la gente y compartir tus historias más fácilmente. Pero el tema de la honestidad es un tema clave. O sea, tú tienes que ser honesto con lo que tú crees realmente, con lo que a ti te parece bien. No hay forma ni manera de que tú compartas historias y hagas contenido de cosas que tú no crees. Porque se descubre muy rápidamente que resulta que a ti no te gusta la historia de los pescados, sino que lo estás haciendo solamente por comprar o por complacer. Entonces, en el fondo, el primer tema es el tema de la honestidad. Luego, Internet nos ha acostumbrado y nos permite premiar esa honestidad por encima muchas veces de valores profesionales de producción.
Recientemente veía un estudio en que, por ejemplo, para los temas de entrenamiento, la gente se siente más empatía, le siente más cercanía a un profesor que habla en un esquema como menos profesional, que se nota que es una cámara que está montada ahí en su clase o en su sitio, que un estudio de televisión. ¿Por qué? Porque la gente en el fondo siente más empatía, se siente más cercana. Entonces, a mí ese tema del estándar profesional, para mí tiene que ver mucho, Adolfo, con cómo haces para compartir historias que tú de verdad sientas, cosas que le importan a tu gente, que le importan a la gente a la que le estás hablando, y que además de eso lo hagas regularmente, lo hagas como parte de tu experiencia de negocio. Fíjate que a diferencia de un chismoso, o a diferencia de alguien que está echando cuentos, o de un juglar que está contando historias por allí, tú como empresa, cuando compartes historias, tienes un objetivo financiero. Tú tienes que seguir haciendo negocio. Y eso es importante entenderlo. Y ahí viene el tema más de estrategia. En el fondo, mucha gente me dice, el otro día me decía alguien como, bueno, pero dime cuáles son los tips para que yo comparta algo. Entonces, si lo tagueo 3 veces y rezo 2 Ave Marías y entonces después lo volteo, esa gente tiene mucho tráfico. Digo, no, lleva flaco. No hay esas recetas mágicas. En el fondo es, bueno, ve probando, ve conociendo tu audiencia, ve compartiendo historias y ten el sentido estratégico de pensar que esas historias que estás compartiendo tienen que ver con tu negocio. Tú quieres mantenerte cerca de la gente, tú quieres hacer que esa gente siga haciendo negocios contigo. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas cosas que te conectan? ¿Cuáles son esas cosas que compartes con tus potenciales clientes?